Técnicas de conteo. Número 5. Variaciones. Una variación es el proceso de encontrar cuántos grupos diferentes e importando el orden de los elementos se pueden formar con n elementos de modo que cada grupo tenga r elementos. La variación se diferencia de la permutación ya que aquí no se utilizan todos los elementos. Tipos de variación. La primera es variación con repetición. Estas se caracterizan por lo siguiente. Del total de los elementos tomamos una parte de ellos. Importa el orden en el que se ordenan. Los elementos pueden repetirse. Por tanto, estas son las tres características principales para una variación con repetición. La fórmula para una variación con repetición es la siguiente. Variación con repetición de n total de elementos y r es el grupo o los elementos que tomamos de n. Y esto es igual a n elevado a r. Por ejemplo, con el conjunto de los números 1, 2 y 3, ¿cuántos números de 2 dígitos pueden formarse si los elementos o números pueden repetirse? Por lo tanto, esto es un ejemplo de una variación con repetición. Del total de elementos, solamente tomamos 2 de ellos. Importa el orden, pues cuando formemos los números, es probable que formemos, por ejemplo, el 12, que no va a ser lo mismo que el 21. Por lo tanto, importa el orden. Y también pueden repetirse, pues el 1 se repite y genera un número 11. De la misma manera el 2 y el 3. Por lo tanto, son las características. Aplicamos la fórmula n elevado a r. N es el total de los datos y r son los grupos, en este caso, de 2 dígitos. Y esto es n elevado a r. Es decir, 3 elevado a 2 es igual a 9 elementos. La solución desarrollada es la siguiente. Los números entonces, es decir, los 9 números serían los siguientes, de 2 dígitos. El 12, 13, 21, 23, 31, 32, 11, 22 y 33. Aquí tenemos entonces los 9 elementos. Ejemplo número 2. ¿Cuántos números de 3 cifras pueden formarse con los dígitos 1 y 2? Por lo tanto, aquí también admite una repetición, también importa el orden. Y del total de los elementos, ¿cierto? Vamos a formar 3, en este caso, números, 3 dígitos, formaremos números con 3 dígitos. Por lo tanto, aquí el n son 2 elementos, el 1 y el 2, y los grupos van a ser de a 3. Aplicamos la fórmula n elevado a r, nos queda 2 elevado a 3 y esto es 8. Por lo tanto, serían 8 elementos los que hemos encontrado. La solución desarrollada, es decir, los números serían los siguientes. Números de 3 cifras formados por los números 1 y 2 serían el 111, 122, 112, 121, 222, 211, 212, 221. Aquí tenemos entonces los 8 elementos. Variación sin repetición. Se llama variación sin repetición de n objetos tomados r a r a todas las posibles ordenaciones de r objetos en las cuales no se admite repetición. El número de variaciones que pueden construirse se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Esta entonces es la fórmula para una variación sin repetición. N de r. Esto es igual a n factorial partido en n menos r factorial, donde n es el total de los elementos y r es la cantidad de elementos a tomar de cada muestra. Ejemplo. En una competencia de 100 metros planos participan 8 velocistas, de cuántas formas pueden repartirse las 3 medallas, oro, plata y bronce. Por lo tanto, se trata de una variación sin repetición. De los 8 elementos, solamente tomaremos a 3. Y importa el orden, pues, como mencionábamos, no es lo mismo ganar oro que plata, por lo tanto eso es válido para el orden. Es decir, entonces no se toman todos los elementos, por lo tanto de los 8 solamente tomamos 3, importa el orden y no hay elementos repetidos, pues un atleta no puede ganar 2 medallas a la vez. En una misma competencia, nos referimos para el ejemplo. Entonces, variación
sin repetición, 8 sobre 3, 8 factorial, partido en 8 menos 3 factorial. Esto nos queda 8 factorial, partido en 5 factorial. Resolvemos la división de factoriales y esto nos da 336 formas de que en una competencia, ¿cierto?, se puedan obtener las medallas de oro, plata y bronce. Ejemplo 2. Con las letras A, B, C, D y E, ¿cuántas palabras de 4 letras distintas pueden formarse? Por lo tanto, la solución para este problema es la siguiente. Tenemos primero que nada analizar la característica de una variación sin repetición. No se toman todos los elementos, pues de las 5 letras solamente consideramos 4 de ellas. Importa el orden. Por lo tanto, si lo vemos en orden alfabético, va a importar el orden. No es lo mismo AB que BA. Y es sin repetición, es decir, pues son letras distintas las que deben formar. Por lo tanto, variación sin repetición. Aplicamos la fórmula 5 factorial partido en 5 menos 4 factorial. Esto nos queda 5 factorial partido en 1 factorial. Esto es igual a 120, en este caso, palabras que podemos formar con estas 5 letras. 120 palabras de 4 letras con las 5 letras, en este caso del ejemplo. Técnica de conteo número 6. Combinaciones. Una combinación es el proceso de encontrar la cantidad de grupos que se pueden formar con n elementos, de modo que cada grupo tenga r elementos, no importando el orden de estos. Tipos de combinaciones. Combinación con repetición. El número de combinaciones con repetición de n elementos de orden r está dado por la siguiente fórmula. Esta es la fórmula para una combinación con repetición. N sobre r. Y es n más r menos 1 factorial partido en n menos 1 factorial por r factorial. Donde n es el total de elementos y r es el total de los grupos que tomamos de n elementos. Ejemplo. ¿Cuántas agrupaciones de 2 elementos se pueden formar con las letras A, B, C, D si se permiten repeticiones? Por lo tanto, vamos a analizar el problema. En este caso, para que obedezca a una combinación con repetición, no se toman a todos los elementos, puesto que nos piden cuántas agrupaciones de 2 elementos podemos formar con estas 4 letras. No importa el orden. Dice que no importa el orden y se puede admitir repeticiones. Por lo tanto, aplicamos la fórmula. Sería 4 más 2. Recordemos que 4 es el total de elementos. 1, 2, 3, 4. Y el 2 es el R, que representa entonces agrupaciones de 2 elementos. Y valorizamos 4 más 2 menos 1 factorial, nos da 5 factorial. 4 menos 1 factorial, 3 factorial por 2 factorial. Resolvemos la operación de división, en este caso de factorial, y esto nos da 10 grupos. La solución desarrollada es la siguiente. Nos quedaría AA, BB, CC, DD, AB, AC, AD, BC, BD y CD. 10, entonces, palabras o agrupaciones con 2 letras. Este es un ejemplo, entonces, de una combinación con repetición. Otro ejemplo de combinación con repetición dice: en una ferretería hay 5 diferentes colores de pinturas. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 colores? La solución es la siguiente: no se toman a todos los elementos, pues de los 5 diferentes solamente tomamos a 3. No importa el orden. Pues si tenemos 5 colores, puede ser naranja, verde, azul, azul, verde, naranja, es lo mismo. Y se pueden repetir. Es decir, puedo tener 2 naranjas, un azul o todos azules. Por lo tanto, aquí no importa el orden y se puede repetir también. Entonces aplicamos la fórmula n, 5 colores, grupos de A3. Aplicamos entonces, nos queda 5 más 3 menos 1 factorial, nos da 7 factorial, 5 menos 1, 4 factorial por 3 factorial, y esto nos da 35 maneras entonces de poder elegir 3 colores con estos 5 colores diferentes. Combinaciones sin repetición. De n elementos tomamos r en r
son los diferentes grupos que con ellos se pueden formar. De modo que en cada grupo, entre R elementos distintos, se podrían formar los grupos. Esto se denota mediante la siguiente fórmula. Esto es, recordemos, una combinación sin repetición. La fórmula es la siguiente: n factorial partido en n menos r factorial por r factorial. N es el total de los elementos y r es el total de los grupos. Esta definición técnica lo vamos a explicar entonces mediante algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Se disponen de 5 puntos no colineales. ¿Cuál es el número máximo de triángulos que pueden formarse? La solución al problema es el siguiente. Primero lo analizamos. No se toman a todos los elementos, por tanto, si tenemos 5 puntos no colineales, no colineal quiere decir que no están en una misma recta, no se toman a todos los elementos, pues un triángulo tiene 3 vértices, no importa el orden, ¿ya? Aquí no importa el orden, y no se pueden repetir. Por tanto, si no importa el orden, quiere decir que este es el vértice A, B, C, no puede ser A, A, A. Generalmente los triángulos tienen vértices diferentes, por lo tanto importa el orden. Aplicamos la fórmula de una combinación: 5 factorial partido en 5 menos 3 factorial por 3 factorial. Nos queda 5 factorial partido 2 factorial por 3 factorial, y eso nos da, en este caso, 10 triángulos que podemos formar entonces con 5 puntos no colineales, en este caso para la figura de un triángulo. Recordemos que el 3 hace referencia a los vértices del triángulo, tiene 3 vértices. Ejemplo 2. ¿Cuántas formas distintas podemos elegir? ¿De cuántas formas distintas podemos elegir una comisión de 3 personas entre un grupo de 5? Entonces, las características entonces de la combinación sin repetición es que no se toman a todos los elementos, por lo tanto, de los 5 solamente tomamos a 3, no importa el orden, y no se pueden repetir. Pues las personas no se pueden repetir, en este caso, en sus cargos. Combinación entonces sin repetición: 5 de 3, 5 factorial partido 5 menos 3 factorial por 3 factorial. Y esto nos da como resultado 10 formas distintas entonces de elegir una comisión con 3 personas de un grupo de 5. Es un ejemplo entonces de una combinación sin repetición. Aquí tenemos un cuadro resumen que nos ayudará a orientarnos en todos los que hemos visto de técnicas de conteo. ¿Se utilizan todos los elementos? Sí. Si se utilizan, ¿cierto? Tenemos que verificar si se repiten. Si se repiten, en este caso, obedece una permutación con repetición. Si no se repiten, puede ser una permutación simple o una permutación circular. Por lo tanto, aquí, cuando se utilizan todos los elementos, se trata de permutaciones. Si no se utilizan todos los elementos e importa el orden, si importa el orden, es una variación y puede ser con repetición o sin repetición. Si no importa el orden, se trata de una combinación, y esta puede ser con repetición o sin repetición. Por lo tanto, este cuadrito entonces nos ayuda a poder identificar qué tipo de técnica de conteo necesitamos para resolver algunos de los problemas. Aplicaciones de la técnica de conteo a la probabilidad. Aquí tenemos unos ejemplos. Dice: 9 amigos se sientan en una mesa circular. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de ellos queden juntos? Aquí tenemos entonces la solución a este problema. Aquí tenemos una mesa que representa la mesa circular, y los puntos marcados en negro son en este caso, los amigos. Total de casos posibles, se trata de una permutación circular. Recordemos que la permutación circular es total menos 1. Esto da 8 factorial. Entonces representa este 8 factorial el total de casos posibles. Casos favorables lo resolvemos mediante una multiplicación, ¿cierto? Un principio multiplicativo, ¿ya? En donde el primer casillero es una de las personas. Aquí puedes buscar cualquiera de las 2 personas que van a quedar juntas por cualquiera de las otras 2 personas que se puede mover alrededor del círculo. Por lo tanto, va a ser 2 por 8 menos 1 factorial. Nos queda 2 por 7 factorial. Y aplicamos la fórmula de regla de Laplace, ¿cierto? De probabilidades, el número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Casos favorables, 2 por 7 factorial partido en 8 factorial. Esto nos da un cuarto o un 25%. Por lo tanto, esta representa entonces la probabilidad de que 2 personas se sienten juntas, ¿cierto? Alrededor
de una mesa circular. Finalmente, un último ejemplo. 6 parejas de casados se encuentran en una fiesta. Si se eligen 4 de ellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de elegir 2 parejas de casados? La solución es la siguiente. Total de casos posibles, podemos resolverla mediante una combinación sin repetición. Pues las personas no se van a repetir y las parejas menos. Por lo tanto, es una combinación sin repetición. Aplicamos la fórmula y esto nos da entonces de un total de 12 sobre 4. Pues son 6 parejas, son 12 personas. Y escogimos a 4 de ellas, 12 sobre 4. Y esto nos da 495, en este caso, formas. Por lo tanto, este 495 representa el total de casos posibles. Total de casos favorables, una combinación sin repetición de 2 parejas de un total de 6. Por lo tanto, 6 sobre 2, esto es 15. Aplicamos la fórmula de la regla de Laplace, entonces 15 partido 4,95, esto nos da 1,33 o aproximadamente un 3%. Pues bien, aquí hemos explicado en 2 clases en qué consiste las técnicas de conteo. Hemos visto permutaciones, tipos de permutaciones, variaciones, combinaciones y aplicación de técnicas de conteo en 2 ejemplos puntuales a las probabilidades.